myschool-365.com. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro ejercicio de física, página 27, ejercicio 7, que dice lo siguiente. El dibujo representa la trayectoria que sigue un estudiante para ir de su casa a la escuela. Confecciona una tabla de datos. En una columna escribe los tiempos y en otra las posiciones. Bien, vamos a hacer una tabla de datos. Voy a servirme de esta reglita, perdón que me pase por enfrente. Voy a trazar una línea así y otra línea así. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué voy a poner en la primera? En la primera voy a poner los tiempos, como nos dice. Los tiempos están en minutos. Y acá voy a poner las posiciones. Las posiciones estarán en metros, ¿de acuerdo? Bien, en este caso, a ver, al tiempo cero, ¿en qué posición está? Vamos a asumir, que este es el origen de coordenadas. Imagínate, como yo he dibujado aquí, que este es el eje X y hacia abajo el eje Y, pero aquí estaría el eje Y, ¿de acuerdo? Voy a poner así, para que no nos perdamos. Este sería el eje Y y acá sería el eje X, ¿de acuerdo? Entonces, este sería el origen de coordenadas. ¿Qué posición tiene? Entonces, tiene una posición 0 en X, 0 en Y al tiempo 0. Vamos a ver, a los 10 minutos, entonces, a los 10 minutos, ¿qué posición tiene? Nota que está dividido de 100 en 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Y lo mismo pasa hacia abajo, está dividido de 100 en 100. Bien, entonces ahí sería 100, 200 en X, 200 en X, y nota que es 0 en Y, porque todavía seguimos en el eje X. Entonces es 0 en Y. Bien, a los 20 minutos, voy a tomar ahora a los 20 minutos, que es el otro valor que nos proporciona ahí, sería a los 20 minutos está en la posición, como ves, está en la posición 500 en X, y todavía no se ha desplazado para ningún valor de Y. Está moviéndose solo en sentido horizontal, 500 en X, 0 en Y. A los 30 minutos, solo a verificar que esté bien, exacto, está ahí a los 30 minutos. 30 minutos sería, a ver, 500, 600, 700, 800, 900. Está en 900 y nuevamente 0 en Y porque todavía no nos movemos en sentido vertical. A los 40 minutos, aquí quiero que me pongas mucha atención, porque uno podría decir 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400. No, porque debido a que aquí acabamos de cambiar la trayectoria, la dirección de la trayectoria, esto en este caso es en sentido vertical y lo que estamos contando son los valores de Y. Sí es cierto que cada uno está dividido en 100 porque aquí nos dan esta pista, ¿no? Pero ojo que este 1500 que nos dice aquí no es la medida del eje Y, es la medida que, como ves, es como una especie de regla, la medida que nos dan de la trayectoria, más no de las coordenadas. Entonces yo tengo que decir, a ver, en el minuto 40 yo estoy en la posición reflejada 1000 en X y voy bajando de 100 en 100, 100, 200, 300, 400. Entonces sería 1000 en X, porque yo tengo que ver el punto, las coordenadas, ¿de acuerdo? Con respecto al eje, entonces son 1000 en X, 400 hacia abajo, en este caso menos 400 en Y. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver entonces para qué sirve este 1500 que está ahí. En este caso, en el minuto 50, que es el último que aparece, el minuto 50 sería nuevamente, sería 1000 en X, ¿cuántos metros hay hacia abajo? Ahora hacia abajo, 100, 200, 300, ¿cuánto en sentido vertical, no? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Como es hacia abajo, menos 800 metros. Y ahí tendría puesto lo que son posiciones, ¿de acuerdo? Vamos entonces ahora con la otra parte. Dice, calcula las distancias recorridas entre 0 y 20 minutos. Entre 0, o sea, de aquí, y 20 minutos, ¿qué distancia? Entonces voy a poner así. La distancia recorrida entre 0 y 20 minutos, más que nada es restar simplemente la posición de aquí, la posición que hay a los 20 minutos, menos la posición que había a los 0 minutos. Eso es lo único que tengo que hacer. Restar estos valores de aquí. En este caso, puedo también contar, ¿no? La distancia de 0 a 20 sería 500, que sería 500, en este caso, menos los 0 de ahí me va a dar 500. Esto puedo hacer debido a que yo todavía estoy operando entre valores que están en la misma línea, ¿de acuerdo? Ahora dice la otra parte, entre 20 y 40 minutos. La distancia que hay entre 20 y 40 minutos. Ahora resulta que
la distancia no es en este caso así. Cuando nos dice distancia recorrida tengo que ver todo esto. Entonces primero voy a ver cuánto recorrió de aquí a acá y luego de aquí a acá. Me basta en este caso con ir contando las cantidades. Por ejemplo, sería 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. En este caso ha recorrido 900 metros. Y eso puedo hacerlo también porque, a ver, puedo tomar ahora sí los valores a partir del 1000, la medida que está aquí, ya no tomar la referencia de las posiciones, ¿no? Sino que a partir del 1000 ahora sí contar la medida como se ve, como una reglita, ¿no? 1000, 1100, 1200, 1300, 1400. Es lo mismo que restar esta cantidad de aquí, 1400 menos 500. 1400 menos 500 me va a dar 900. Es decir, que para las distancias, ahí sí empiezo a contar desde la última parte. 1100, 200, 300, 400, 500. Pero para posiciones no. Esto cuenta como 0 hacia abajo debido a que hay un cambio de posición. La distancia, dice que calcula la distancia, ya no me pide más, ¿no? De 20 a 40 y de 0 a 20. En este caso son 500. De aquí a acá 500 que podía haberlo contado. Y de aquí a los 40 minutos dice sí, de aquí a acá hay 900. Entonces nos dice, ¿son iguales las distancias de los dos casos? En este caso, como ves, no son iguales. En el uno recorre 500 y en el otro caso recorre 400 metros si hablamos de distancia recorrida. Bien, en este caso así sería la pregunta, así serían las respuestas, mejor dicho, si nosotros evaluamos lo que nos pide. Recuerda la diferencia entre desplazamiento, que me olvidé, bueno, entre posiciones, mejor dicho, y lo que es distancias recorridas. En posiciones no interesan estos valores, ¿sí? En distancias recorridas, ahí sí nos interesa, en cambio, la continuidad de estos valores. ¿De acuerdo? Bien, espero haber sido lo más claro, he tratado de ser lo más claro posible en la explicación de este ejercicio. A veces es un poco complejo entender estos conceptos, pero basta con que tú investigues un poco, mires también los videos, te prepares, resuelvas ejercicios y tú vas a ver cómo te vas a ir acostumbrando en este tema. Pero mucho depende de ti. Ánimo, que tú eres muy capaz. Contáctanos a través de nuestras redes sociales. Si todavía tienes dudas al respecto, contáctanos. Nosotros estaremos dispuestos a ayudarte y no te olvides en apoyarnos con un like. Nos vemos en los siguientes videos.